Ahora bien, vamos a hacer un pequeño proyecto. A diferencia del anterior, esto vamos a ir directo al grano para ver ciertas cosas teóricas que necesitan conocer. Pero vamos a seleccionar Model View Controller ASP.NET Core. Digo en siguiente, coloco el nombre del proyecto, vamos a llamarlo Hello World, Hola Mundo 2. Entonces, este es el nombre del proyecto, su ubicación física, el nombre de la solución y coloca la solución en el mismo proyecto de la misma carpeta. Yo siempre lo tengo separado para poder tener en el mismo proyecto documentación y código, pero separado, o sea, una carpeta maestra y tú vas a ver el proyecto y la documentación. Digo siguiente, o create. Ok, siguiente, ya le di siguiente. El framework. El framework es importante que cada vez que ustedes vean un tutorial, una documentación, siempre verifiquen qué netcore o qué versión del framework están utilizando. Porque a veces uno entra en documentación en internet y busca el código y resulta que está en el 3.1. Entonces ustedes están en el 6. Siempre que ven un video, traten de verificar qué versión del net están utilizando. En este caso, en el año 2022, en agosto, estamos en el net 6, están por lanzar en el net 7. O sea que si ven esto en un futuro no muy distante, de repente ya estará en net 7 y esto estará desactualizado. Authentication Type. Ninguna, que es lo que siempre hemos usado hasta el momento. Individual Account, que es básicamente una plataforma que ya Microsoft te entrega lista para el manejo de la seguridad. Pocas palabras, que si tú le das a esta opción, él te va a crear todo un ambiente de desarrollo con seguridad. No completa, pero ya tienes una seguridad. ¿Qué significa? Que ya puedes crear usuarios, manipular usuarios, y el sitio web tiene su login y su registro listo para que tú lo implementes. Esto es tan complejo que tengo que hacer un video de esto, pero si lo aprenden a utilizar, de una vez, apenas haciendo clic, ya tienen un nivel básico de seguridad. Microsoft Identity Platform es lo mismo, pero basado en las tecnologías de Microsoft. Por ejemplo, Hotmail. Entonces tú te validas contra Hotmail, por dar un ejemplo. Y bueno, la seguridad de Windows. En este momento, para no hacerle la vida tan complicada, porque yo utilizo Individual Accounts, pero es complejo, y no quiero que se embasuren con este proyecto, vamos a decirle no. Les prometo hacer un video de esto propiamente. Configure for HTTPS. Estamos hablando de que ya te da HTTP con seguridad. Eso te obliga a montar un SSL, o sea, un certificado de seguridad para que cuando lo publiques en internet tenga un nivel básico de seguridad. Básico entre comillas, ¿no? Porque todo depende del certificado que hayas adquirido. Docker, ¿qué es Docker? ¿Cuántas veces uno no desarrolla una aplicación, pero que tiene N cantidad de cosas configuradas con él? Por ejemplo, si te conectas a una base de datos y cuando lo subes a internet tienes que volver a configurarlo todo. Docker te crea una especie de cubo, de cajita, donde está tu aplicación, el SQL Server, el MySQL o todos los servicios que tú utilices ahí, encajonados ahí. Y cuando tú subes ese cajón a la nube y no tienes que configurar nada. Lógicamente es más pesado, pero ya está todo ahí. ¿Qué ocurre? Muchas veces uno se emociona así en un proyecto y cuando lo sube hay tantas cosas con que configurar que, Dios mío, te pierdes. Es a grosso modo una explicación de lo que es Docker, pero véanlo por ahora sí. No lo voy a habilitar y esto se lo voy a explicar más adelante porque es más complejo todavía. Pero ya con esto tiene una explicación básica de que con esto seleccionan el lenguaje, el framework. Recuerden, el framework, ok, creo que no lo he explicado. Este lenguaje básico, C, PHP, Python, pero es el lenguaje básico. Este es una C. Pero por encima de él se crea un entorno que se comunica con él y se alimentan mutuamente
donde te ayuda a implementar cosas de manera más fácil y eficiente. En pocas palabras, tú puedes hacer exactamente lo mismo que el framework a mano, pero ya el framework te lo entrega hecho. Veámoslo así, son todas esas características normales que uno utiliza, pero ya desarrolladas. Por ejemplo, si tengo una lista por ejemplo, una lista de nombres de personas, yo puedo manualmente recorrerla, pero el framework ya me permite navegarla y buscar un nombre sin tener que yo hacer un ciclo. ¿Qué significa esto? Que el framework implementa cosas de una vez para que tú las uses. ¿Ok? Eso es a grosso modo. Por ejemplo, en Microsoft tenemos el Entity Framework, el NetCore, en PHP está Laravel. Entonces, como verán, son distintas implementaciones. Digo Create y ya está nuestro entorno de desarrollo. En este momento voy a proceder a quitar mi cara porque estorba muchas veces en lo que estamos haciendo. Ok, aquí estamos. Control Alt L. Al mismo tiempo me despliega el explorador de proyectos, donde veo todas las cosas que yo tengo. Tengo el control, vista y el modelo. Ya hablamos de eso. Entonces voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí. Yo por costumbre tengo ya preescrito, sí, soy flojo, no me gusta reescribir. En G Drive, tengo en desarrollo empresarial, C Sharp, ingeniería inversa. Ya tengo lo que necesito escrito. ¿Por qué? Porque no, a mí no me gusta reescribir. Muy honestamente, si ya está la solución ahí, úsala. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que instalar esto primero, que es los tools. Los tools son las herramientas del Entity Framework Core. Le digo tools, NuGet, Packet Manager Console. Y lo pego. Ok, el Install Framework Core SQL Server. Yo con esto le estoy enseñando o le estoy diciendo a mi Entity Framework, a mi ambiente de desarrollo, que estoy trabajando con la base de datos MS SQL Server de Microsoft. Yo aquí puedo cambiarlo por Postgres, puedo ponerle MySQL, MariaDB, que es lo mismo en MySQL, pero gratis. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, va ahí. En este caso, como yo soy fiel a mi SQL Server, lo instalo. Ok. Si me voy al SQL Server, mientras carga, ya tengo instalado las herramientas de desarrollo que me apoyan a hacer el levantamiento de la base de datos a nivel de modelos, que ya lo vimos antes. Ya le dije que voy a trabajar con SQL Server. Vamos a una tabla bien pequeñita, que es la que me va a ayudar a hacer este ejemplo. Database. Me voy a Hello World. Voy a crear una nueva tabla que se va a llamar tabla, perdón, ID persona. Y le voy a decir que es íntegra. Persona, piso, nombre. Persona. Voy a decirle que es un varchar de 50 caracteres. Selecciono y le digo set primary key. Y le voy a decir que es identity sí. Salvo. Recuerden, yo utilizo el nombre TBL porque para diferenciar los tipos de objetos, persona. Refresco.
Y dense cuenta, voy a llenar datos a mano. Fernando, William, José, María, Jesús. Cada vez que coloco un registro, él va incrementando 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Eso funciona, pero hay un problema. Imagínense por un segundo que yo quiero copiar a Fernando. Es más, vamos a poner así más bonito, Samudio, o sea yo, a otro sistema. ¿Qué clave va a tener? 1. Pregunto, ¿cuál es la posibilidad que ese ID 1 de sistema, que es distinto, por ejemplo, el número de cédula, se copie en la otro, esté repetido en otro sistema? Repito, imagínate que estoy exportando datos de mi sistema a otro sistema. Y yo quisiera por algún motivo llevarme la clave. Dense cuenta que esta clave autonumérica se va a repetir. Ciertamente eso aplica cuando exportas datos, uno no lo está haciendo todo el tiempo, pero hoy en día es muy normal eso. Así que esto es un problema que podemos y debemos solucionar. ¿Cómo solucionamos esto? Voy a eliminar toda la tabla, la voy a volver a hacer. La elimino. Tablas, New Table. Ahora voy a colocar ID persona. Y le voy a decir que es un Unique Identifier. Unique Identifier. ¿Qué es esto? Esto es un identificador único global. Está basado en el Universal Unique Identifier, o su sigla en inglés UUID, que es un sistema de identificación conformado por 128 bits que teóricamente, eso dice hasta el momento los estudios, cada vez que se genera uno es imposible que se repita. Y yo lo voy a decir, en vez de decirle que es un identity, voy a bajar y voy a implementar el row GUID. El GUID es una implementación de Microsoft del UUID. El GUID es una implementación, es la implementación de Microsoft de esta tecnología. Cada uno, el MySQL, Postgres tendrá su propio identificador, pero todos basados en el mismo principio. Digo que sí. Y coloco aquí persona, piso, nombre. Guardo. TBL persona. ¿Qué vamos a tener? Botón secundario, refresco. Botón secundario, edit. Voy a ampliar acá. Fernando Zamudio. Y refresco, ejecuto. Ya no es un autonumérico, es esta cadena que, como dije anteriormente, se supone, eso dice la teoría, que en millones de años no se va a repetir al momento de volverla a generar. Carlos, Luis, Pedro. Ejecuto para que se refresque. Dense cuenta que me está generando de forma aleatoria una clave. ¿Qué significa esto? Que si estos son personas y las paso a otro sistema, ese otro sistema, si tiene el GUID o el UID o el UUID o cualquiera de sus versiones, recuerden, el UUID es algo universal, pero cada desarrollador, cada empresa, MySQL, MariaDB, Microsoft, Postgres, etcétera, 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 tendrá su propia implementación, pero en teoría todos compatibles con esto. ¿Qué tenemos aquí? Una clave única universal. Por lo tanto, usted puede copiarlo de un lado para otro sin tener miedo de que se repitan las claves.
Ahora bien, esto, aquí es donde entramos en cuál es la mejor opción. Porque esto es mucho más largo, muchísimo más largo que un carácter numérico. Ventaja del carácter numérico de un ID numérico que tiene un orden lógico, 1, 2, 3, 4, 5. Desventaja, tiene un orden, entonces sí te obliga a tener un orden prácticamente. Lo otro, si es integer, tiene un límite. Bueno, se supone que es muy grande, pero es un límite al fin. Ups, pero es un límite al fin. Eh, pero como les dije, no puedes exportarlo. Ahora bien, ¿cuándo utilizar GUID o su equivalente y utilizar un ID autonumérico? No es una regla, pero es para que tengan una idea. Yo utilizaría GUID, o sea, este conjunto de caracteres tan largo para datos de exportación, nombres, lugares, etcétera, etcétera. ¿Cuándo utilizaría autonumérica? En casos que son información única del sistema, por ejemplo, tipo de usuario. Tipo de usuario yo le colocaría tipo ID, tipo autonumérico. Información que no vas a exportar. No es una regla, pero es para que tengan en cuenta de las opciones que ustedes pueden ir manejando. Entonces, en resumen, hemos cambiado el ID autonumérico por Unique Identifier, basado en el UUID implementado por Microsoft con GUID. Ventaja de esto, que puedes exportar los datos de manera tranquila. Puedes exportarlos sin tener miedo de que se te repitan los ID. Vamos a hablar un poco de este comando que está aquí. Vamos a pasarlo al bloc de notas para poder desmenuzarlo poco a poco. ¿Qué es el comando scaffold? Scaffold dbcontext es ingeniería inversa. Como ya se imaginarán, es ir a la base de datos, leerla y transformarlo en objetos o en clases, mejor dicho, que es lo correcto, en clases para su implementación, su uso en la aplicación. Es lo que llamamos ingeniería inversa. Lo siguiente que viene es la conexión a la base de datos. Esta conexión a la base de datos es propia de Microsoft, que tiene un data source, que es el origen. En este caso estoy conectándome a mi máquina local. En SQL Server y en muchas otras bases de datos tienes instancias de servidor, o sea, tienes distintas versiones del mismo servidor que a la hora de desarrollar es muy bueno porque puedes inclusive hacer aplicaciones que se conecten a distintos servidores y con eso puedes implementarlo. En este caso, tengo Master Server. ¿Ok? Entonces, en Data Source, el servidor o el lugar donde está la información, porque tú puedes conectarte a una versión, en el caso de Microsoft, que no está basado en un servidor de base de datos como tal, sino en servicios que a la hora de hacer pruebas está bien, pues. No necesitas instalar un motor de base de datos. Initial Catalog, que es el catálogo o la base de datos donde ustedes se van a conectar. Y en este caso estoy implementando Integrated Security True. ¿Qué significa esto? Esto significa que me estoy conectando de manera local. No es lo mismo que yo esté en mi computadora acá y me conecte a un servidor en Estados Unidos a que esté aquí y me conecte a la misma máquina. A la hora del desempeño es muchísimo mejor conectarse de esta manera si estás obviamente local. ¿Por qué? Porque efectivamente yo me puedo conectar local colocando el login y password, pero hay muchas cosas que se pueden implementar para mejorar la conexión a la base de datos. Esta es la mejor forma de conectarse si estás local. Después, ¿qué viene? Tengo que decirle al framework que voy a utilizar SQL Server. ¿Qué significa? Que con esta línea les vas a decir, muy probablemente, igual Microsoft.Entity Framework, aquí Postgres o MariaDB
MySQL. Aquí es donde tú se lo indicas. Paréntesis, también existen esta línea que es un llamado a un nugget que ya lo instalamos anteriormente, que no tiene que ser necesariamente de Microsoft. Por ejemplo, la gente de MySQL tiene su propia versión. En pocas palabras, aquí le estoy diciendo, señor, usted se va a conectar a un SQL Server. En este caso, para tener orden, le estoy diciendo que lo va a conectar, perdón, que lo va a crear a la carpeta modelos. Esto está de más. Que va a utilizar data annotation, en pocas palabras, que cada vez que vaya a la base de datos, lo lea y lo traiga, va a utilizar las características de C#, del Entity Framework, para que ésta tenga, le indique a la clase que, mira, vas a utilizar llave, vas a utilizar autonumérico, vas a utilizar todas las características que tiene esa base de datos. Force significa que vas a sobreescribir lo que esté en la base de datos. Por ejemplo, si ya vienes de una corrida anterior, la sobreescriba y va a utilizar los nombres que vienen de la misma base de datos. Y por último, el no on configuring. ¿Qué ocurre? Cada vez que tú lo ejecutas, él vuelve a modificar la configuración del Entity Framework, de la aplicación que estamos utilizando, que estamos desarrollando, y en algún momento ustedes la van a modificar manualmente y cada vez que lo corren, si esto no está habilitado, se lo va a sobreescribir. En este momento no le van a encontrar mucho sentido porque no tienen conocimiento avanzado de Visual Studio, de Visual Basic, perdón, de Visual Basic, anótenlo, de Visual Studio, de C#, es la fuerza de la costumbre. Pero tienen que saber que esto existe, que cuando empiecen ustedes a modificar el onConfiguring, porque lo van a hacer en algún momento, tienen que tomar esto en cuenta, porque si lo modifican y le colocan esto, pues adiós luz que te pagaste, y tendrán que reescribir el código en onConfiguring cada vez que lo corren. Entonces recuerden que esto existe. Y bueno, vamos a crear nuevamente botón secundario sobre controles, importante, porque si lo colocan aquí va a lanzar donde él quiera. Entonces, sobre controller, botón secundario, add controller. Este controlador, with view using Entity Framework, les va a dar tanto el controlador como su vista, cosa que ya el tipo anterior les comentó. Recuerden, selecciono TBL persona, selecciono el contexto, le digo que genere la vista, le digo que por favor tráeme todas las librerías que hagan falta y va a utilizar esta página base. Y por favor cambien el nombre del control para que sea de más fácil acceso. Le digo add, agregar. Ok, si hacemos una revisión de programs, esta primera línea, los using, significa de que usted va a tener una referencia directa a las carpetas. Si yo elimino esto, voy a copiarlo. Si yo elimino esto, dense cuenta que me marca un error acá. Porque tendría que hacer esto. Hacer toda la referencia a dónde se encuentra ese objeto. Me ahorro espacio haciendo esto. ¿Ok? Aquí le digo que utilice el Entity Framework Core. Aquí le digo que cree una variable builder donde va a construir una aplicación web. Y aquí le digo al builder que va a utilizar controladores y vistas. Aquí es muy probablemente donde se cree el MVC. Digo probablemente porque esto no es algo que te expliquen normalmente así tan paso a paso. Esto que lo creamos nosotros es la conexión a la base de datos, pero al string, a la cadena.
Estoy refiriéndome get connection string, o sea, busca la conexión que se encuentra aquí, default connection. Y como les comenté, aquí estoy agregándole el contexto. ¿Qué es el contexto? Es una especie de imagen de la base de datos en memoria. Ahora bien, ¿por qué le estoy diciéndole service add? Existe algo que se llama el patrón de diseño inyección de dependencia. ¿Qué es una inyección de dependencia? La inyección de dependencia es básicamente hacer que sea, en este caso, program, o mejor dicho, la aplicación, quien crea el objeto. ¿Qué es un objeto? Como ya vieron en videos anteriores, una clase es una especie de plantilla genérica y un objeto es la instanciación de esa clase. En pocas palabras, usar esa plantilla. Si tú tienes un círculo en una plantilla de esas reglas que tienen los niños, en la plantilla es una clase. En el momento que tú agarras el color rojo y pintas el círculo en una hoja, ya esa clase ha sido implementada en el objeto círculo rojo. En este caso, estoy diciéndole a la aplicación que va a tener de manera pública, por decirlo así, el contexto a la base de datos. Y cada vez que yo haga un constructor, él automáticamente lo va a implementar. Por ejemplo, si me voy aquí a Persona Controller, esto que está acá hace un llamado al dbContext. Entonces, mi compilador, cada vez que sea ejecutado, él va a saber que aquí hay un Hello World Context, es este que está aquí. Por lo tanto, él lo va a implementar solo. ¿Para qué sirve esto? Los patrones de diseño son soluciones a problemas normales, constantes, que se repiten. Vamos a estar claros, conectarse a una base de datos es algo que uno hace en todo sistema. Por más burdo y sencillo que sea, siempre tenemos que almacenar datos. Entonces, hace años atrás, los cuatro grandes, después les debo los nombres, ellos crearon en los años 90 inicialmente 23 patrones de diseño. Y uno de los más importantes es este, la inyección de dependencia. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto, no existen, no te obligan a utilizar patrones de diseño ni de arquitectura, en este caso esta solución es óptima, es la mejor que hemos conseguido hasta el momento. No sabemos si en 20 años desarrollan una mejor que nos permita la implementación de la base de datos. Ojo, esto no aplica solamente a base de datos, pero es lo que uno más usa. Por lo tanto, Microsoft ya en su framework lo posee. Uno manualmente antes de esto lo implementaba, lo desarrollaba, pero eso es lo bonito del framework, que el framework es una capa que está por encima del lenguaje que nos da estos tips, nos da más que tips, estas ayudas pues. Entonces ya está implementado por el framework, yo lo único que hace es usarlo, más nada. Entonces ya saben, cuando tú tienes aquí add dbContext, es una inyección de dependencia directamente para que el contexto sea universal y cada vez que tú haces una implementación así, él sepa que el constructor lo va a usar. Ahora bien, ¿cómo sabe que lo va a usar? Porque aquí en Service lo he definido. Entonces, todo esto va asociado a Service. Esto obviamente se creó solito. Esto lo creamos nosotros, pero es parte del mismo paquete. Si nos vamos al controlador, recuerden, el controlador es lo que ustedes llaman cuando ejecutan un programa. Si nos vamos a Program nuevamente, vamos a ver esta línea que está acá. Yo le estoy diciendo que por defecto siempre llame a controller home al index y que reciba un ID, pero es opcional. Si yo ejecuto esto,
Este es un controller. Si yo pongo barra home barra index, pues no va a hacer nada. Porque al final estoy haciendo el mismo llamado. Por ejemplo, si yo digo aquí privacy, esta es la barra de navegación. Y yo en vez de poner home, coloco aquí en vez de, dense cuenta, esto es un llamado a una vista. Si yo me voy aquí a home, control name, home, y él sabe que es la carpeta home, aquí está index, y si lo cambio por privacy, y lo ejecuto, dense cuenta que aunque no muestra nada, fue a privacy. Si le digo home barra index, ahí está. Ahora bien, si yo ejecuto, arrancó en privacy policy, que sería este menú de acá. Si yo clic en home, me muestra home barra index. ¿Por qué? Porque hice un cambio, para que lo vean. Si yo me voy aquí a program, en esta línea de aquí abajo, yo le digo por defecto dónde va a arrancar. Entonces le digo, por defecto vas a utilizar el control name privacy. ¿Qué es esto? Está llamando aquí a la vista, llamada privacy, a realmente no. Si nos vamos para acá y hacemos un punto stop aquí y refrescamos, perdón, damos en privacy, dense cuenta que lo que baja al controlador hace un proceso X y después retorna el view. Él sabe de que va a utilizar el mismo nombre que está aquí arriba. Yo aquí puedo definirle el nombre, pero por defecto él sabe que es privacy. ¿Qué significa esto? Que él primero procesa y después genera el HTML, que es diferente al código espagueti. Por ejemplo, en ASP y PHP, que es al final código espagueti, él mezcla el HTML con el código como tal. Ventajas, que tú tienes bien separadas, pero bien separadas las capas, por lo tanto, el procesador está, por un lado, procesando, valga la redundancia, el código, haciendo cálculos, y ese resultado se lo pasa a un HTML. ¿Qué ocurre? Muchas veces uno ve que se acaba el tiempo de procesamiento cuando es código espagueti, porque como él mezcla pensar con generar HTML, muchas veces ocurren errores y bota el famoso timeout. He corrido procesos estrepitosamente pesados aquí y cuando ya va a generarlo, sin modificar absolutamente nada, cuando se lo pasa ya el resultado final al HTML, que ya lo toma el servidor web, para el servidor web ha pasado tiempo casi que cero. Es a grosso modo, no vayan a repetirlo literalmente, pero es para que vean cómo separándolo por capas, en este caso una capa de controlador y una de vista, tenemos los procesos bien separados. Si lo ejecuto, policy. Entonces vamos aquí, vamos a volver a cambiar esto en program, privacy, a ponerle index, salvo, detengo, vuelvo a compilar, para que lo vean desde cero. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya saben por qué arranca ahí. Porque aquí lo defino. Todo esto que está acá ya viene por defecto, te lo monta el framework o el IDE cuando se ejecuta. Ay Dios santo. Cuando lo generas. El use authorization, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que él va a implementar es la seguridad básica de nuestro sitio web basado en Identity que les nombré anteriormente. ¿Ok? Ahora bien,
Vámonos a profundizar la estructura del controlador. En este caso, tengo el index. Si yo le digo barra persona, el por defecto siempre va a comenzar por el index, por lo que les expliqué anteriormente. Esto es un código que genera él automáticamente, optimizado, etcétera, etcétera, pero realmente es difícil para ver ustedes en este momento. Entonces lo voy a simplificar a algo un poquito más genérico. No es que esto esté malo, pero quiero que lo vean ustedes por partes. Yo le digo, crea una variable que se va a llamar index. Esta es una nomenclatura que yo tengo, que es algo personal, pero ¿cuál es la idea? Que ese objeto final, el que tiene la razón de ser del método, yo siempre lo coloco igual con el nombre del método. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? De que yo y cualquier otro programador que trabaje conmigo, que siga este estándar, va a saber que esta variable final, que se llama igual que esta, es ese objeto importante que tiene el resultado del proceso como tal. Llamo al contexto. Ahora bien, ¿qué es este contexto? Como ya les dije, este constructor se llenó solito por inyección de dependencia y para su uso implementé una variable de solo lectura privada. Las variables de solo lectura se llenan únicamente en el constructor. ¿Qué es este contexto? Como les expliqué anteriormente, aquí en el constructor hice una llamada a cargar la información o implementar o instanciar el objeto context de la clase DBContext. Ahora bien, esto viene por inyección de dependencia. Recuerden, esto la inyección de dependencia la carga solito. Pero para implementarlo, yo creo una variable del tipo privada solo lectura llamada así. Las variables read only únicamente se pueden cargar en el constructor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que la única manera de poder llenar una variable tipo read only es durante su constructor. ¿Por qué? En este caso yo no quiero modificar el contexto, yo quiero simplemente usarlo. Y si lo voy a modificar es a través de sus procedimientos. Entonces, utilizo la variable de solo lectura piso context, le digo punto. Y si yo escribo tbl personas, ya él me está trayendo el listado de personas. Bueno, está haciendo realmente referencia a la tabla persona. Si le digo punto, vienen todas las demás opciones que tiene. Voy a arrancar por una que dice to list y lo voy a dejar así. Mente abierta. En este caso, yo me estoy conectando localmente, por lo tanto, todo es rápido. Pero, ¿qué pasaría si la base de datos estuviese en otro servidor, en otro punto de la galaxia? ¿Qué me garantiza que va a ser inmediato? Absolutamente nada. Entity Framework y todos los lenguajes de programación decentes tienen algo que se llama llamadas asíncronas. ¿Qué significa esto? Que si yo le digo punto to list async, él va a esperar a que haya una respuesta del servidor. Ahora bien, esa respuesta puedo esperarla inmediatamente o hacer otras cosas y después llamarla. Lo normal en este tipo de casos es que yo le coloque el await aquí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que inmediatamente se llene la variable. ¿Qué ocurre? En el momento que yo le digo el await, el procesador
la memoria y todo el sistema va a estar pendiente porque regrese esa información. Si yo quito esto y yo hago otro código aquí, él va, omitan esto, él va a hacer esto, pero no va a esperar a tener los datos, él va a seguir haciendo otra cosa y más adelante cuando tú le digas agarra la información es que él lo va a hacer. ¿Qué lo hago con esto? De repente si yo necesito hacer otros procesos, creo un hilo. En pocas palabras, mientras está el procedimiento buscando datos allá arriba, de repente hago otro acceso a otra base de datos. Por ahora no se complique. Lo importante es que sepan de que esta es la manera de crear hilos. Pero para que esto funcione, yo tengo que haberle dicho que este procedimiento va a ser asíncrono y va a utilizar la tarea y action result. El action result se lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, fíjense, en resumen, quiero una variable del tipo index, la cual va a tener una tabla personas y va a traerse de manera asíncrona todos los datos que estén ahí. Dato. Aunque C# es un lenguaje fuertemente tipado, tiene sus atajos, por decirlo así. En este caso, le estoy diciendo que esta variable que está aquí va a tener los datos que estén aquí a la derecha. Pero yo puedo hacerlo fuertemente tipado. Y le digo list, porque es una lista. ¿De qué tipo? De la clase persona. Y esto también funciona. ¿Por qué? Porque ahí le estoy definiendo, mira, vas a traer una lista de personas. Si yo hago una aberración así, string, y coloco el mouse aquí, él va a botar un error. Porque él no lo va a entender. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bien sea colocar var o bien sea colocar el listado tbl persona. Realmente es indiferente, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero es importante que sepan que esto es distinto a esto. ¿Por qué? Porque estoy creando una variable de una posición. De una posición. Y esto es una lista. Este es un error que a veces mucha gente comete, de que define aquí, que eso lo vamos a ver más adelante, una lista y solamente coloca el nombre de la clase. Entonces, si devuelve una lista, tienes que decirle que es una lista. Ok, ya tengo la lista. Ahora yo le voy a decir, retorna view index. Esto es incompleto comparado con esto. Esto tiene más validaciones, pero por ahora lo que quiero es que entiendan de dónde viene esto. Entonces, retorno una lista, creo una lista, mejor dicho, y voy a retornar una vista y le voy a pasar como parámetro esta información que está aquí, que es una lista de personas. Si me voy, control alt L, veo el explorador, me voy a view y voy a persona, index. Aquí estoy esperando un enumerable, que un enumerable es una interfase, después vamos a hablar de la interfase, que es un genérico, es un tipo genérico de las listas. Y voy a recibir, le estoy diciendo, mira, va a recibir una lista de personas. Si yo ejecuto, voy a detenerlo aquí. Voy a empezarlo de nuevo porque lo he jorungado mucho. Barra
personas, perdón, persona, hice aquí persona, pasa que lo puse en la otra ventana, persona, él se detiene aquí. Con F11 voy paso a paso. Él va y hace todo su implementación interna. Si me paro aquí en index, voy a ver que tengo 4 valores en la posición 0. Recuerden que en los informáticos contamos 0, 1, 2, 3, 4. Hay una persona, en la posición 1 hay una persona, hay 4 personas. Y si le digo F11, sigo avanzando. Él me trajo la información. Ahora bien, vamos a analizar un poquito el front de esto. Recuerdo que hablaba con un estudiante que me decía que no le gustaba ASP porque no tenía vistas parciales. Eso demuestra que las personas que les están enseñando no lo están haciendo bien. Si me voy aquí a index, yo no veo aquí, perdón, yo no veo aquí que diga Hello World, Home, Privacy, no lo dice. ¿Por qué? Porque él lo está implementando aquí. Esto es un llamado Control Alt L a Share Layout. Esto que está aquí es el menú de navegación que aparece aquí. En pocas palabras, para mi querido amigo que decía que ASP no tiene vistas parciales o secciones, sí la tiene, lo que pasa es que no te lo explicaron. Index, aquí está. Si yo quito esto, lo borro, guardo y refresco, ups, y refresco, viene la página sin ese llamado. Dense cuenta que con una sola línea lo tengo. Si yo lo refresco, guardo y actualizo, tiene el punto de stop, vamos a quitárselo. Ahí aparece. Sí, señores, ASP tiene vistas parciales o secciones parciales. Esta es la implementada para el menú. Después vamos a ver cómo hacerlo dentro de la misma página web.